¿Sientes que el miedo es más fuerte que tú? ¿El miedo te frena antes de actuar? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video por acá. Estoy por aquí con mi amigo Ángel Terán, mi persona Josmar Lobo, y hoy vamos a tratar un tema bastante que está bastante presente todos los días y no nos damos cuenta. Que ese tema sería, Ángel, ¿cuál sería el tema de hoy? Dígalo usted, por favor. Vamos a hablar del tema del miedo. Como tal. Es algo muy general, pero muy importante también. Sí. Así que me gustaría empezar esta conversación sin filtro con la primera pregunta, Ángel. Para usted, ¿cuál ha sido el mayor miedo hasta el día de hoy? Bueno, recapitulando un poco sobre los miedos que he tenido en mi vida, podría decir que ha sido el miedo a las mujeres. En realidad, siendo muy sincero, el miedo a las mujeres ha sido lo que más me ha frenado en mi vida. Y es loquísimo, sí. Que luego tenerle miedo a un género. Sí, marico. O sea, hay una cosa que es muy sorprendente, porque de hecho yo he tenido la oportunidad de exponer ciertos temas ante cientos de personas o ante decenas de personas y totalmente relajado, sin ningún problema. Pero me había puesto nervioso ante una sola mujer. O sea, claro, que me gustara, lógicamente. Claro. Pero es irónico que uno puede mostrarse muy natural y muy fácil con decenas y cientos de personas y con una sola persona al frente, o sea, totalmente diferente. Todo cambia. Entonces, pero al final es importante reconocerlo para uno poder hacer un cambio allí y poder salir de esa situación. No, sí, buenísimo. Lo importante es reconocer. Claro. Reconocer que algo nos genera miedo, porque si no reconocemos el miedo, no vamos a intentar combatirlo, se podría decir. Exacto, porque al final no sabemos qué es lo que estamos teniendo, qué es lo que estamos sufriendo, y podríamos quedarnos en la victimización, echándole la culpa a las mujeres porque no somos atractivos, o que somos feos, o X, o Y, o Z, con todo tipo de creencias limitantes que podríamos crear, sin reconocer que estamos haciendo algo mal, simplemente. Que la culpa... Es que la palabra culpa a veces no me gusta mucho, pero que la responsabilidad es de nosotros y no de la otra persona. La responsabilidad es de nosotros. Ese podría ser un buen cambio, ¿verdad? En vez de decirle culpa, llamarle responsabilidad. Es que al final la culpa no es lo mismo que la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es cuando usted se hace cargo de su vida sin necesidad de estarse culpando específicamente, ni sin necesidad de estarse castigando, por así decirlo, porque eso es la culpa. Castigo hacia uno mismo. Responsabilidad es usted tomar conciencia de lo que está pasando y generar un cambio a partir de ahí, sin necesidad de castigarse. O sea que lo que podría generar un cambio sería sentirse responsable más que sentirse culpable. Exactamente. Porque la culpa al final lo que hace a usted es cargarlo de mayor energía negativa. Sí. Porque siempre se vuelve un bucle. Usted se siente culpable, y cuando usted se siente culpable, usted se siente fracasado, infeliz, peor. O sea, usted se siente que no es suficiente para generar un cambio. Ahora, cuando usted se hace responsable de su vida, usted mira lo que ya pasó, usted dice, bueno, esto que pasó puede haber quedado en el pasado, y a partir de aquí soy yo quien soy responsable de mi vida y puedo generar un cambio. Exactamente. Por ahí va la cuestión. Ahora, Josmar, yo quisiera hacerle una pregunta aquí sobre el miedo también, que es muy importante. Está bien, pues. Suéltela. En realidad... Suéltela, que yo sí duele muy miedoso en mi vida. Yo diría que yo sí, claro, ya en pasado, pero sí, a veces el miedo me ganaba. Esta vez no quiero preguntarle algo sobre un miedo pasado suyo, sino ¿a qué le tiene usted miedo de aquí en un futuro? ¿Qué es lo que más le genera miedo? ¿Cuál sería como mi mayor...? Pues está buena esa pregunta. A ver, un miedo que me podría generar a futuro podría ser algún cambio, porque siempre lo que a veces nos genera miedo son cosas que están fuera de nuestro control. Ahorita que me pongo así a analizar, sería, por ejemplo, un poco algún desastre natural, pero creo que eso es muy fuera de mi control. La pregunta sería, ¿que esté bajo mi control o...? O sea, podemos hablar de, por ejemplo, que usted tenga miedo a quedar solo en la vida, no. Por ejemplo, que tenga miedo a sufrir una enfermedad grave, por ejemplo, tener miedo a no sé, quizá
verse de aquí a 10 años y estando igual, estancado en este, como está ahorita. Todos esos son miedos que pueden estar a futuro. Yo diría que uno de esos sí sería el... No iba a decir que estar igual como estoy ahora en día, porque no, yo soy alguien que inconscientemente cambia mucho, pero sí a desarrollar una enfermedad. Y digo desarrollar porque las enfermedades se desarrollan. Por eso es que también yo tengo como tan arraigado el día de hoy el cuidar mi salud, qué es lo que como, cómo actúo, cómo pienso, el entrenamiento. Así que sí, le tendría miedo a desarrollar una enfermedad y por eso actualmente hago todo lo posible para evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se evita desarrollar una enfermedad? Haciendo deporte, constante, movimiento, lo que sea yoga. De hecho, ayer practiqué yoga, marico, fue muy chistoso. No es fácil, marico, no es fácil. No es fácil. Yoga, sea correr, sea fútbol, sea running, sea gimnasio, calistenia, voleibol, béisbol, lo que sea deporte, haga movimiento, el cuerpo está hecho para moverse. También sería la nutrición. Comer bien, comer lo más limpio, evitar la fritura, evitar el azúcar, evitar cualquier comida o producto en exceso. Alcohol, también evitar el alcohol. Y el descanso. Descansar muy bien. O sea, dormir lo mejor. Dormir lo necesario. No dormir de más, ¿por qué? Porque todo en exceso es malo. Incluso dormir. No es sano dormir 12 horas, 10 horas. Eso ya no es sano. Pero para mí sería ese mayor miedo a futuro. Desarrollar una enfermedad. Por eso es que trato de evitarlo. Siempre hacer algo que no esté en pro de eso que yo quiero evitar. Claro. Ángel, ¿qué considera usted como persona joven que es el miedo que más frena a la sociedad en general para alcanzar sus metas? A ver, yo creo que es el miedo al éxito. O sea, puede parecer irónico y algo, digamos, incoherente a lo que suele llamarse el miedo al fracaso. Sinceramente necesito escuchar porque no entendí. Porque el miedo, a ver, normalmente estamos acostumbrados a escuchar el miedo al fracaso, ¿verdad? Pero lo importante es que mucha gente no entiende que la gente le tiene también miedo al éxito. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estas creencias limitantes que no nos dejan avanzar porque decimos, coño, ¿y si fracaso? ¿Y si no lo hago bien? Y entonces nos quedamos estancados pensando que estando en nuestra zona de confort vamos a estar mejor que actuando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le tenemos miedo al éxito. Porque hoy en día, a pesar de que tenemos más oportunidades que en muchos años anteriores de lograr más cosas, o sea, nos quedamos estancados, preferimos quedarnos sin hacer nada. Por una razón, porque no creemos que lo podemos lograr. Y eso es el miedo al éxito. No creérsela. No tener esta mentalidad de merecimiento. Lo digo por experiencia propia y porque sé que a muchos les pasa también. ¿Cuál sería su descripción del miedo? El miedo creo que viene a partir de aquello que desconocemos, sobre todo. Yo creo que es más un tema evolutivo y esto lo pueden entender porque cuando hablamos desde el pasado, desde la evolución del hombre, entendemos el porqué de los miedos. Muchas veces son genéticos. El miedo, por ejemplo, a las mujeres, a un terreno desconocido, a un jefe. Todo esto, ¿por qué se genera? Porque en nuestros genes está el tema de que debemos temer por nuestra supervivencia. Sí, que necesitamos sobrevivir a toda costa. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba con nuestros antepasados? Que, por ejemplo, ellos se arriesgaban a conocer a una mujer nueva y podría ser la mujer del macho alfa del grupo, de la tribu, y pues si era la mujer de él, que seguramente lo era, podían terminar muertos. Sí. Ay. Entonces hoy en día no corremos ese riesgo, porque si usted se acerca a hablarle... O sea que por eso es que muy en el fondo a lo mejor a los hombres, por regla general, hay hombres que sí nacen con mucha seguridad. Mucha naturalidad, sí. Pero es por eso que puede ser que nos da como un cierto temor ir como a lanzarnos a una mujer que nos parece muy alfa, o sea... Exacto. ¿Sabe? Que es muy atractiva. Pues. Muy atractiva. Sí. Es que, ¿sabe por qué? Porque lo que pasa es que los hombres... O sea que en el fondo, en el pasado mataban a alguien, podían matarlo, pero sí podían castigar a un hombre que intentara conocer a la mujer del hombre alfa. Claro, por supuesto. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que los que sobrevivieron fueron los cagones, los que no dieron ese paso. Porque los que dieron el paso de atreverse a conocer a esa mujer, murieron. ¿Y quiénes se reprodujeron?
los que quedaron, los que no lo intentaron, los que se pudieron conformar con lo que tuvieron. Entonces esos genes se fueron transmitiendo hasta el día de hoy. O sea, usted me está queriendo decir que es posible que aquellas personas que tuvieron suerte de heredar genes de tribus que eran alfa son como más seguros de sí mismos por naturaleza. Podría ser. Y aquellos que heredaron genes de aquellos que se conformaron con lo que había son los que son más tímidos, más introvertidos, más calmados, son más conformistas. Y si usted se pone a darse cuenta, si usted mira un poco a su alrededor, la mayoría son los que más miedo tienen. No es la minoría, sino la gran mayoría de hombres los que tienen ese miedo. Me explotó un poco el cerebro con esa teoría, pero sí, está buenísima. Entonces nos hace entender el porqué de todos los miedos. Que a partir de la evolución, de cómo fuimos desde la evolución como hombre, fuimos teniendo esos miedos, no solamente con el tema de las mujeres, sino también con otros miedos. Por ejemplo, querer arrebatarle el rango al macho alfa también era un miedo fuerte. ¿Esos eran retos, no? Eran retos, claro. Ya retos de pelea, ¿no? Combate. Podría ser de combate, pero también hay algo que la gente no entiende, que también los machos alfas tenían mucha habilidad social. Liderazgo y habilidad social, que mucha gente cree que solamente era fuerza, pero en realidad no. En realidad también se trata de mucho tacto también, mucha habilidad social, liderazgo, y esto son cosas que mucha gente no termina de entender. Bueno, a mí cuando usted me dice macho alfa, lo primero que se me viene a la mente es eso, fuerza. Sí, porque es que es lo que más se asocia, sí. La fuerza, pero es que también está la fuerza del liderazgo, que no es fácil. De hecho, hay personas que alguien puede medir 2,5 metros, pero otra persona puede medir 1,5 metros, pues si tiene más fuerza de liderazgo, se escucha más la persona pequeña que la alta. Obvio, y eso es algo que mucha gente cree que es imposible, pero no, o sea, al final la persona que más cualidades tiene a nivel de transmitir su mensaje y que lo transmita con fuerza y con voluntad, muchas veces va a ser más escuchado que cualquier otro. Más escuchado que el otro. Ahora, Josmar, yo quiero preguntarle algo sobre el miedo, sobre lo que estamos hablando. Usted, por ejemplo, ¿cómo haría para derribar un miedo? Que usted diga, tengo este miedo que me está frenando. ¿Cómo haría para crear un plan para destruirlo, por así decirlo? O para usted tomar acción a pesar del miedo. Tomar acción a pesar del miedo. Muchas veces nos dejamos paralizados por el miedo. Muchas veces. Y el que me diga alguien que diga, no, yo nunca he sentido miedo, eso es mentira. Cuando usted me dice que el miedo es genético, yo diría que sí, pero no tanto, porque los miedos, yo creo que usted también se los crea. O la sociedad nos los crea. El tema de la genética es uno de los factores. Puede ser uno. Hay otros. Por ejemplo, usted de pequeño, Ángel, digamos un ejemplo, un ejemplo retórico. Un niño se llama Pedro. Pedro de chiquito, con 4 años, está jugando pelota en la casa de la tía y se le cae la pelota en un cuarto oscuro. Pero Pedro quiere seguir jugando, Pedrito, es Pedrito, no Pedro. Quiere seguir jugando con la pelota y él va atrás de la pelota, va al cuarto oscuro, busca la pelota y sale y no pasó nada. Pero de repente se le vuelve a caer la pelota para el cuarto oscuro y la tía ve que él va a entrar en el cuarto oscuro y le dice, no, Pedrito, no entre ahí porque le va a salir el coco. Y Pedrito como que el coco. A partir de ahí, Pedrito le empezó a tener miedo a la oscuridad porque supuestamente salía el coco. Y ese miedo lo fue creando y creando hasta el punto de, en la adultez, por ejemplo, no soportar estar en un espacio totalmente oscuro. O sea, un ejemplo de cómo a uno le pueden crear un miedo de algo tan simple. Pero cuando somos niños, un cubo Rubik puede significar lo más importante de nuestra vida, si con los niños, ¿sabe? Por los colores, que sí, por la figura. Ahora, la pregunta, ¿cómo derribar un miedo? ¿Cómo eliminarlo? Yo diría que es posible eliminar un miedo, sí es posible, pero no es algo que se haga de la noche a la mañana. Ejemplo, el miedo escénico, el miedo que invade muchas personas, en mi caso lo era. ¿Cómo puedo combatir el miedo escénico? Presentándome al público. O sea, entre más yo haga eso que me da miedo, menos me va a generar miedo en el transcurso que lo haga. Si me da miedo hablar con mujeres, entre más yo hable con mujeres, menos me va a generar miedo hacerlo.
Si me da miedo las alturas, entre más yo me esté en un lugar alto, menos me va a dar miedo estar en un lugar alto. Lo difícil, suena muy fácil lo que yo digo, pero lo difícil es hacerlo. La vaina es imaginar que usted es el miedo. Y yo le diga a Ángel, vamos para... Le tengo miedo a las alturas, ejemplo. Vamos a tal parte que es alto. No sé, a un edificio alto, a la azotea. ¿Y qué me va a decir el miedo? Usted. No, se va a caer. No, que le va a pasar aquello. Que le va a dar la pálida. No, ¿qué tal? Entonces le digo, no, pero a pesar de eso, vamos. Ponérmelo así por el brazo y jalarlo. Y mientras que vamos en el camino yo le voy diciendo, pero no, coño, retroceda, no se vaya. Igual no me voy. Entonces, a medida que usted va a agarrar más fuerza que el miedo. Eso claro. Creo que es una tipo pulsada. Una tipo pulsada, que el miedo, usted ganale al miedo. En pocas palabras, para no alargarme, es hacer eso que le da miedo para dejar de tener miedo. Sí. Eso, así. La cuestión es dar ese primer paso. Subir ese primer escalón, lanzarse a esa piscina sin saber nadar, pero hacerlo. La primera vez le va a costar, la segunda vez le va a costar también, sí. La tercera vez, pero puede que la quinta, sexta vez que lo haga ya no le cueste tanto. Lo que pasa es que al final aquí el cerebro empieza a crear referencias y cada vez que usted lo va haciendo se va sintiendo cada vez más seguro. Porque ya está diciendo, coño, no me morí esta vez. O sea, la primera vez que lo hice no me morí. La segunda vez dice, bueno, tampoco me pasó nada. La tercera vez dice, bueno, tampoco me morí aquí. La tercera vez dice, bueno, esto quizás no es tan malo como pensaba. Y el cerebro va creando estas referencias, patrones que usted dice, bueno, quizás no es tan malo como pensaba. Y estas referencias son las que le van a ayudar a usted a crear nuevos circuitos y nuevas formas neuronales al relacionar. Claro, al relacionar. Experiencias que ya usted tuvo con eso. Exacto. Y muchas veces también se derriban viendo a otras personas haciéndolo. Exactamente. Porque muchas veces también una forma de hacer eso es viendo a otros hacer lo que a uno le da miedo, para uno decir, cónchale, esto es posible entonces. Es que el miedo, Ángel, el miedo es una creencia. Sí. Entonces, ¿cómo se destruye una creencia? Creando una experiencia. Uh-huh. Creé una experiencia para destruir esa creencia. Uh-huh. Yo tenía la creencia de que, bueno, hay gente que le da miedo saltar de aquí a aquí, o sea, del piso a esta silla, le da miedo. Pero inténtelo. Después que lo hace, ya creo la experiencia, no me morí, ya no hay miedo. Claro. Igual que, bueno, a mucha gente le habrá pasado que, por ejemplo, quiere iniciarse en el gimnasio porque es algo nuevo, o sea, es desconocido. Y entonces lo van a hacer por primera vez, les genera miedo. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé el gimnasio por primera vez, a mí me causó mucho miedo, pero al final lo hice y al final, pues, es que creo que a todos nos ha pasado, Ángel, que llegamos al gimnasio, esto lo entenderán las personas que ya han ido a un gimnasio, y llegamos y estamos muy cohibidos, estamos muy retraídos, ¿verdad que sí? Exacto. Nos sentimos observados, sí, juzgados, sentimos que somos menos que las otras personas, que no tenemos fuerza, que somos unos debiluchos, y nos vemos en el espejo y ni nos vemos nosotros, vemos a los demás, sí, que están en el espejo. Exacto. A nosotros no nos vemos, porque eso es por lo que tenemos el enfoque. Buenísimo. Ángel, ya casi para finalizar, descríbame ¿cómo se podría uno volver amigo del miedo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Por ejemplo, acabo de darme cuenta que me da miedo a las hormigas. Coño, pero ya he pasado muchas experiencias, necesito hacerme amigo de las hormigas. A ver, el miedo de por sí lo vemos siempre como el enemigo. Sí, porque disculpe, hay personas que disfrutan haciendo cosas que le dan miedo. Sí. Que llegan a un punto ya de su vida, de desarrollo personal, que dicen, me da miedo a lanzarme de paracaídas, voy a hacerlo. Sí. Marico, ya vengo para acá, voy a lanzarme en paracaídas, ¿sabes? Y se van, ¿sabes? Sí. Es que al final... ¿Cómo podríamos empezar? Vamos a finalizar este video con esa pregunta. ¿Cómo podríamos hacernos amigos del miedo? Piense, desarrollar una clase de pasos. A ver, yo creo que al final, como le decía al principio, al miedo lo vemos muchas veces como el enemigo. Y esta forma de verlo como el enemigo siempre nos causa esa sensación de que tenemos que estar combatiendo contra alguien. Al final, si usted empieza a verlo como su amigo, por así decirlo, porque eso es cuestión de interpretación. O sea, cuando usted, en primer lugar, si hablamos de pasos, este sería el primer paso.
reinterpretarlo. No verlo como el enemigo, sino verlo como nuestro amigo. Paso 1, reinterpretarlo. Sí, o sea, darle una nueva imagen. En lugar de verlo como el enemigo, verlo como nuestro amigo, nuestro aliado. Ajá. ¿Por qué razón? Porque al final, ¿qué sentido tendría la vida también sin miedo? O sea, es lo que nos hace crecer, lo que nos hace evolucionar, lo que nos hace sentir que somos humanos. Al final es lo que nos hace vivir. Sí. Y crear esta experiencia de que, coño, logré crecer, logré este crecimiento, logré superar esto. Y eso es lo que causa felicidad también, en cierto modo. Sí, sí, sí. Porque de lo contrario no sabríamos la experiencia de lo que es ser felices, de lo que es superar un temor. Uh-huh. Al final, esto es, la reinterpretación para mí es fundamental. Buenísimo. O sea, verlo de este modo, verlo como un aliado, como un amigo. Bueno, de hecho creo que más que un paso 1, esa sería una muy buena clave para empezar. Sí. Porque a veces uno se alarga mucho, yo a veces lo hago, eso es, no voy a hacer tal cosa, voy a hacer paso para esto. Cuando a veces solamente es un paso, Sí. es una sola cosa. En otras palabras es, cuando algo me genere miedo, Ángel, es porque es una señal de que voy por buen camino. También, eso es muy importante. Me da miedo hacer esto, voy por buen camino porque tengo que hacerlo. Ajá. Ahora tengo que pensar cómo podría empezar a hacer eso que me da miedo sin saturarme. Porque otra cosa es que usted, no sé, le dé miedo a las alturas y vaya usted a lanzarse sin paracaídas de un lugar a ver para que, que se le quite el miedo. Es que, a ver, lógicamente hay miedos y hay miedos. O sea, lógicamente usted ve un... O sea, no, hay miedos y hay un extremo. O sea, lógico, o sea, pero es que hay miedos que son muy lógicos. Por ejemplo, usted no va a un fogón a meterle la mano. Eso sí es genética, por regla general. El ser humano le tiene miedo al fuego, a la altura, Ajá. a los animales depredadores. Ajá, lógico. Y creo que también es el miedo como a morirse. O sea, siempre buscar la supervivencia. Exacto. Por eso es que muchas veces comemos de más. Ajá. Por eso es que muchas veces, queremos descansar de más, porque es como el miedo, evitar eso. El descansar de más es porque el cuerpo siempre busca ahorrar energía. Ahorrar energía. Pinche cuerpo, a veces sí nos traiciona. Y eso también es tema de evolución. O sea, lógicamente también es tema de evolución, lo que veníamos hablando desde el principio. Porque el humano lo que quiere es descansar, ahorrar energía para siempre estar teniendo esta energía para cazar, para poder hacer los trabajos que hay que hacer. Y ahorrar el máximo de energía para no morir en el intento. Y lo más irónico, Ángel, es que si entre usted más descanse, más cansado se siente. Lógico. Y entre usted más coma, más se meta energía, más gordo va a estar para cazar. Y eso es algo importante que uno tiene también que aprender para el tema de porque eso también influye en los miedos. O sea, el hecho de dormir de más, de descansar de más, el hecho de comer de más también. ¿Por qué? ¿Qué pasa al final? Que nosotros estamos creando este ambiente, digamos, tóxico, por así decirlo, este ambiente como de tanta comodidad, de tanta satisfacción instantánea, que al final nos queremos quedar siempre ahí. Creamos una zona de confort muy grande. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos salir de nuestra zona de confort, nos va a ser muy difícil. Muy difícil, exactamente. Exacto. Va a ser una gran montaña que escalar para poder salir de ese miedo. Bueno, a mí me pasó cuando salí de mi zona de confort, luego que salí de bachillerato, me costaba horrible. Llegó un punto que me costaba hasta salir a comprar algo. Ajá. En algún sitio, comprar algo. Y más más aún si la persona que me atendía era una chica atractiva. Qué arrecho, marico. Lo que me ayudó buenísimo es eso, el trabajar. Entrar a un trabajo. La atención al cliente, sobre todo, que es muy importante. Sí, de hecho, yo diría que eso es una buena opción también del miedo. Exponerse a un nuevo ambiente. A un nuevo ambiente. No estoy diciendo que se vayan a mudar para otra parte, pero entrar en un sitio de trabajo que usted no conozca a nadie. Y que pues obligatoriamente tenga que conocer al menos a su compañero de trabajo y preguntarle qué hora es, qué tal. Y esto es algo importante que también lo podemos traer a correlación con el video pasado, que fue la comunicación, ¿verdad? Sí. Que al final todo influye, todo lo que estamos hablando aquí influye en unas cosas con las otras. Por ejemplo, el miedo que podemos tener hacia las demás personas, hacia la comunicación, podemos emplear temas de comunicación para poder mejorar nuestra forma de hablar con las demás personas, también combinado con ir soltando estos miedos. También. Y no necesariamente tenemos que exponernos al miedo, o sea... 24/7. Exacto. Y sin embargo es importante comprender que podemos estar más cómodos estando incómodos la mayoría del tiempo.
¿Por qué razón? Porque mucha gente, como estábamos hablando antes, que está siempre acostada, que siempre está comiendo normalmente comida chatarra, y al final crean esta comodidad tan grande que les cuesta salir de su zona de confort, ¿verdad? Sí. Ahora, si nosotros nos acostumbramos a estar saliendo siempre de nuestra zona de confort, al final el miedo puede estar apareciendo, pero nosotros vamos a ser tan fuertes que ya es como el músculo cuando usted va al gimnasio, siempre está creciendo. Sabe que le cuesta, exacto, pero igual lo está haciendo. Igual lo está haciendo y usted lo está forzando. Aunque a usted le parezca un poco doloroso en el momento, pero usted sabe y usted todos los días va al gimnasio o usted siempre está entrenando, sabiendo que, o sea, ya es parte de usted, o sea, es parte de sus hábitos. Y lo mismo con el miedo, cuando usted empieza a soltarlos, va siendo parte de sus hábitos estarlos soltando todo el tiempo. Hay que generar el hábito de hacer las cosas con el miedo. Sí. Porque un hábito puede ser cualquier cosa. No, claro. O sea, no. Sí. O sea, un hábito puede... podemos convertir un hábito... Cualquier cosa la podemos convertir como un hábito. O sea, un hábito es por todo ejemplo, lo que usted hace. Un hábito es todo lo que hacemos frecuentemente. Obviamente. Entonces, sería buena idea para despedir el video es... Hay que crear el hábito de hacer las cosas con el miedo. E intentar siempre hacer algo que nos genere miedo. Así sea algo pequeño. Algo pequeño, exacto. Por incluso ejemplo, una ducha de agua fría. Exactamente. Es que sí. Yo no voy a mentir. Yo me despierto en la madrugada a las 4:30 de la mañana y me digo a mí mismo, voy a meterme mañana con agua fría y me da miedo. Me ha pasado. Que hasta veo que la ducha, o sea, la zona de la ducha es como algo, hasta una zona hostil. La veo como oscura, así como fría. Me da miedo. Me da miedo. O salir a correr temprano. Ay, me da miedo porque está oscuro. No, usted le tiene miedo al esfuerzo que va a hacer. Al esfuerzo que va a hacer. Porque después, hasta que usted empieza a correr, usted hasta disfruta de la soledad que uno encuentra en esa zona. Exacto. Porque me pasó. Una vez salí a correr como a las 4:30, 5. Tenía miedo, marico. Me tocaba hasta alumbrar con el teléfono cuando iba corriendo. Pues después llega un punto que me sentía libre. Eso es lo mismo de todo lo que, mientras que usted más los va haciendo, el miedo más se va liberando también, lógicamente. Entonces, vamos soltando todos esos miedos. Entonces, sí, para finalizar así como lo que hemos hablado, me gustó bastante esta conversación. Y es eso, entre ustedes más hagan cosas que les dan miedo, menos van a sentir miedo. Así que déjenlo gallinas, déjenlo cobardes y arriésguense. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, en un punto da cierto miedo, grabarse, empezar un proyecto. Pero bueno, vamos a ver, esa es la idea, hacer cosas que nos generen miedo, porque si no, ¿para qué? Como dice aquí mi compañero Ángel, si el miedo no existiera, la vida fuese muy aburrida, ¿verdad? Y quiero aclarar algo para que no se malinterprete lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de unas personas que son normales, o sea, que tienen miedos transitorios. No estamos hablando de las personas que tienen trastornos, nada por el estilo. Claro, ya trastornos, fobias, ya es otra cosa. Aquí hay que tener cuidado con estos temas porque hay mucha gente que puede llegar a tomárselo muy en serio creyendo que estamos hablando de gente que está con trastornos. No, aquí no somos profesionales ni nada. O sea, estamos hablando exactamente de una perspectiva de personas bastante normales, con miedos transitorios. Entonces queremos darle como esa cápsula, esa pastilla como para que la apliquen, cosa que creo que funciona. De hecho, yo lo voy a aplicar varias cosas, ver el amigo como el miedo. Sí. Ver el miedo como amigo. Y sí, porque hay cosas que al día de hoy me dan miedo hacer. Entonces hay que trabajar en eso. Entonces que ya casi me tartamudeo. Por favor, si les gusta o sienten que nos pueden ayudar con algún comentario, comenten ahí abajo. Compartan este video así para que la gente igual cierre de nosotros, igual comparta, para que lleguemos así lejos. Y bueno, vamos a hacer lo posible para publicar un video semanal, ¿verdad que sí, Ángel? Sí. Así que síganos en nuestras redes, ahí abajo en la descripción va a estar la cuenta de Instagram, cuenta de TikTok, cuenta de Facebook. Nuestros Instagram también vamos a publicarlos ahí los links. Y bueno, y espero que se encuentren, mejor dicho, espero y sigan de lo mejor. Me despido, Ángel. Hasta luego, Omar. Hasta luego, gente. Hablamos. Que les vaya muy bien.